suelos. Entonces, permítame cerrar mi cámara para estar más cómodo, moverme, mirar a uno a otro lado y empezamos. Por si acaso pregunto, ¿está todo bien? ¿Ven la presentación? ¿Me oyen? Por favor, confirmen. Sí, ingeniero, Sí, ingeniero. Dije, Muy bien, gracias por confirmar. Empecemos nuestra clase y vayamos nuevamente al contenido, ¿no? Es importante recordar qué es lo que tenemos en este capítulo. Y en este capítulo hemos empezado con definiciones, luego el origen del suelo y el ciclo de la roca. Eso hace los dos primeros puntos. Y decimos, a esta altura conozco muy bien qué son las definiciones, el origen del suelo y ciclo de la roca. Además, qué compone los suelos, la parte sólida, qué es forma y textura, qué es estructura y cohesión. Y hace muchas cosas de las fases del suelo. De tal manera que si yo veo un suelo cualquiera, puedo decir ese es un suelo porque conozco la definición. Conozco que ese es un agregado natural no cementado de minerales, a veces materia orgánica en descomposición. Este no es el caso. Minerales con agua y o aire en los espacios vacíos. También sé algo sobre su origen. Veo yo ese suelo y digo, posiblemente este suelo es de origen aluvial. En este ciclo de la roca es muy posible que haya sucedido algo, ha habido un transporte seguramente por agua. Uno dice, este tiene que ser parte de un río, ¿no? De un depósito aluvial. Entonces uno tiene una idea de aquello. Luego, los minerales. No es que sabemos distinguir, pero uno mira algunos de los granos que ve y dice ese o el otro. Pues alguno quizás sea mica, pues alguno quizás sea feldespatos, cuarzo, todo lo que hemos dicho, lo más fino, minerales de arcilla. Perfecto. Claro, no sabemos distinguir, pero entendemos que compone los suelos. Luego la forma, claramente una forma granular, una textura entre grava y arena, ¿no? Eso es lo que sabemos. Una estructura de suelo granular simple, una cierta cohesión comparada con otros suelos que uno solo se imagina. Y además existen los sólidos, existe el aire, el agua, y cada uno de estos tiene ciertos parámetros asociados físicos, como el contenido de humedad, como la gravedad específica de los sólidos, el peso unitario o específico, el índice de vacíos, la porosidad, el grado de saturación. Y hace esas cosas viendo la imagen. En la siguiente imagen veo que los suelos pues pueden ser diferentes, ¿no? Esa es la idea. En un solo perfil de suelo, aquí está, se ha hecho una carretera, se ha cortado una parte de un cerro y se ve ahí abajo que por supuesto no tiene que ser exactamente lo mismo y homogéneo. Esa es la idea, nada más sin entrar a más detalle. Entonces, cuando uno va a ver muestras de una parte, de otra parte, encuentra diferentes suelos, pero todos en el marco del que hemos hablado. Para eso está esa foto. Y si enfatizamos en las relaciones de peso y volumen, ya hemos mencionado que las de arriba son las de peso, las gravimétricas, las de abajo las volumétricas, y las de arriba las marcamos de un color, el común, y decimos, estas pueden medirse en laboratorio. A esta altura ustedes saben de memoria
esas definiciones, no hay ningún problema. Y las de abajo son relaciones que se conocen como relaciones de volumen, y ya vamos a ver el día de hoy cómo las medimos, cómo sabemos esos valores. Las primeras en laboratorio, entonces ya hemos visto el procedimiento para hallar el contenido de humedad. Ya lo conocen de memoria, no se les está escapando nada porque es una escalera de conocimiento. Cada grada tiene que estar bien pisada, ¿no? Porque si uno avanza mucho ya no entiende dónde está yendo. Y en ese sentido, recordamos que ya saben en qué consiste el ensayo de contenido de humedad. Suelo en una lata, saber la masa, poner al horno hasta que salga el agua y a continuación la lata a la balanza. De esa manera puedo yo saber la masa de agua y la masa de los sólidos. Hay un ejercicio al respecto. El ejemplo 1.1, muy simple para resolver aquello con la muestra 1 y 2, pero para que sientan que es así de fácil, no hay mayor vuelta. Y se introduce un concepto asociado con la precisión, ¿no? Cantidad de materia utilizada junto con la precisión de la balanza en este caso, da lugar a una precisión en el resultado. Pues detrás de esto, estadística y cierto análisis que vienen las normas. Nosotros quedamos tranquilos si es que seguimos el procedimiento y llegamos a esa precisión, ¿no? Que viene en las normas y reportamos así. Entonces hemos entendido muy bien lo que eso significa. Bien, hemos visto más cosas que las vamos a repasar en un instante, pero hasta aquí, ¿desean hacer alguna pregunta? Eso es todo claro, ingeniero. Bien. Tampoco olvidemos que en esto es muy simple. La verdad es que si no escribieran este ejercicio no sería mayor problema, pero hemos dicho va a ser muy importante tener una práctica. Debo asegurarme que están yendo sobre todo esto, sobre el texto. El texto muestra todo esto. Entonces uno escucha en clases y luego ve el texto, su instrumento. Es difícil, uno no está acostumbrado, a veces solo está acostumbrado a escuchar un poco y luego ve un examen, pregunta al compañero, tú que ya has llevado, ¿qué pregunta? Están los exámenes pasados, pero normalmente tú no tiende, porque es más fácil, es normal, a ir a solo la tradición oral. Pero no, el conocimiento tiene mucho con leer. Entonces ahí está su texto para aplicar, para volver a leer varias cosas. Y en este momento, miren, estamos repitiendo ya varias veces estas cosas. Uno dice, ay, esto, el otro, y vuelve a preguntar. Así arma su conocimiento. Bien, después de aquello hemos hablado de el peso unitario y hay un laboratorio y hemos dicho determinar la densidad masa sobre volumen, la masa en una balanza y el volumen con un calibrador. Es fácil, no es ningún problema cuando se puede medir aquello. Pero después encontramos suelos que no tienen el volumen así de definido, como el que se muestra aquí, ¿no? Uno mira esa porción y dice, de lejos ahí no puedo medir con un calibrador, entonces utilizo la idea de sumergir la muestra. Entendido que para eso saco la masa de la muestra, a continuación le pongo cera y conozco cuánto de cera he puesto y el volumen. Y la cera sirve para que esa muestra entre al agua y puede entrar de dos maneras.
Puede entrar como se ve a la izquierda o como se ve a la derecha. Estamos repasando, no enseñando esta porción. La clase anterior hemos ido con mucha calma y hemos entendido lo que significa uno y el otro y cómo se mide el empuje. En el caso de la izquierda, el empuje es el peso menos la fuerza que dé la balanza, lo que hemos dicho, el peso sumergido. En el segundo caso, cuando el recipiente se pone sobre la balanza, igual está al aire y el empuje se lo mide directamente en la balanza, ¿no? Eso es lo que hemos entendido. Y la clase anterior han dicho, practicaré esto, entonces haré el ejemplo 1, 2, pero bien hecho, ¿no? No copiado, no parece difícil, sino ubicándose en qué contexto están, cuáles son los valores, ah, viendo lo que se necesita, viendo la ecuación, memorizando cosas, ¿no? Y en ese sentido, el texto da la solución. No necesariamente ustedes tienen que seguir exactamente los mismos pasos. Depende del ejercicio, algunos muy simples que tienen un solo camino, pues algunos ejercicios pueden tener 2, 3 caminos, ¿no? No es un asunto de aprender a hacer un ejercicio, es un asunto de entender los datos que nos da el laboratorio y saberlos usar con la definición de peso unitario. Esa es la idea, eso es lo que el ingeniero civil debe saber. Entonces, con eso, ustedes se han sentado desde el anterior viernes algún momento y han visto el problema, han visto calculado unos y otros y han terminado con estos cálculos y un peso unitario. En este caso, con una masa de 168,27 y con un volumen de 105,20. La masa en especial, la masa de los sólidos, ¿no? Se entiende aquello. Y la densidad seca, la división de ambos. Pues con eso en mente, quizá ha surgido alguna pregunta, entonces pueden en este momento hacer cualquier pregunta. Excelente. Ingeniero, ¿puede explicar la fórmula de masa es igual a masa de sólidos, masa de agua y la flecha de al lado? ¿Qué significa todo eso? ¿Si es unido o es separado? Sí, la idea es muy simple. Hemos visto que existen ciertas relaciones de peso y hemos visto el diagrama de fases. Entonces, como yo quería la masa de los sólidos, tengo que hacer algo porque no la he medido. Lo que sí he medido es la masa total y he medido el contenido de humedad. Es un dato del problema porque he hecho el laboratorio y he medido el contenido de humedad 10,3 y he medido la masa 185,6. Obviamente asociado con el suelo, ¿no? Antes de ponerle la cera. Y a continuación digo entonces, ¿qué debo hacer para obtener la masa de los sólidos? Yo por definición sé, y por supuesto hay que irse acostumbrando, ¿no? No es que la primera vez uno dice, me viene a la memoria, a la mente. No, necesito ver la respuesta, pero enfocada de esta manera. Ahora yo sé que por la relación de, física que hay en el suelo, por el diagrama de fases, que la masa, esta masa que conozco, tiene que ser la masa de sólidos y la masa de agua.
Y además yo sé la definición de contenido de humedad que también tengo ahí. Y la definición de contenido de humedad es masa de agua sobre masa de sólidos. Bueno, entonces aquí dice, solo en el fondo lo que tengo es una primera ecuación y una segunda ecuación. Son dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas hay ahí? Conozco el valor, está aquí abajo, de contenido de humedad, el valor de masa, y no conozco realmente cuál es la masa del agua y la masa de los sólidos, ¿no? Pero entre contenido de humedad y masa, y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Esta es la incógnita 1 y esta es la incógnita 2. Entonces, es un problema de matemáticas, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que normalmente hacen ahora es agarrar su calculadora y decir, voy a utilizar mi calculadora con dos ecuaciones y dos incógnitas y le sale el valor de masa de agua y masa de los sólidos. Pero, ¿qué está detrás de esa matemática que uno lleva en colegio, en segundo de secundaria normalmente? Lo siguiente, uno dice, consecuencia, yo voy a simplemente utilizar una en la otra, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, si es que yo despejo de aquí la masa del agua, esa va a ser el contenido de humedad por la masa de los sólidos. La masa de agua va a ser el contenido de humedad por la masa de los sólidos. Entonces, inmediatamente digo, qué interesante. Ahí en este texto se ha filtrado una masa de los sólidos. Pero eso entiendo. Y yo sé cuál es la masa del agua, ¿no? Y acá digo, ¿qué pasa si despejo la masa de los sólidos? Y digo, es la masa total menos la masa del agua. Entonces digo, masa de los sólidos es la masa total menos la masa del agua. Y aquí digo, uy, ¿qué será eso? Le debe faltar cosas, ¿no? Porque ahí es otro asunto. Entonces ahí digo, entonces aquí todavía le falta un igual. Menos mal que he preguntado porque si no me desubicaba. Entonces a esto sí se debe parecer a lo que estoy buscando. Si la vemos de otra manera, extra de lo que está ahí, uno simplemente puede decir, ok, entonces la masa de agua que está aquí, para que se vea más nítido, de la ecuación 1, la masa de agua no es nada más que el contenido de humedad por la masa de los sólidos. Por lo tanto, la ecuación 2 es la masa total es igual a la masa de los sólidos más la masa de agua. Y la masa de agua acabo de ver que es el contenido de humedad por la masa de los sólidos. Y esto tiene que ser factorizando 1 más el contenido de humedad por la masa de los sólidos. Y aquí ya está, de esta ecuación, de la 2, la masa de los sólidos es la masa total sobre 1 más el contenido de humedad. Eso es lo que está ahí. Un poquito confuso en ese sentido, pero queda resumido eso que acabo de escribir. Y eso es todo. Entonces, dos, aparte de esto, uno se fija y dice, 1 más contenido de humedad. No tiene sentido si el contenido de humedad está en porcentaje. Este de acá tuviese que estar en porcentaje. Entonces, tiene que ser aquí en decimales, ¿no? Por lo tanto, es el 10.3% entre 100. Eso es lo que uno ve ahí. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Luego está el otro ejercicio, la otra parte. La única diferencia ahora dice, estos datos corresponden a el mismo concepto, pero el recipiente apoyado sobre la balanza.
Y una cosa más. Ustedes ya tienen, ¿no? Esa era básicamente la idea. Ustedes ya tienen su ejercicio resuelto, ¿verdad? Y en su ejercicio resuelto les he dicho, ideal si ya está en PDF y si en un instante les digo suban, tienen que subirlo. Pero ¿qué pasa si alguien ha copiado así? Y vamos a cambiarle el color para que se note. Y su ejercicio ha copiado así. Y así. ¿Ha hecho su tarea? Me puede decir, así estaba en el texto. Por supuesto que así estaba en el texto. Pero no ha hecho su tarea. Por lo tanto, ¿vale su ejercicio si me lo entregan así? No vale. No vale porque se nota que no han hecho su tarea. Y la idea no es que me presenten un papel, no es que digan, yo estaba el año pasado o mi amigo me lo ha hecho, o mi hermanito, lo importante es que he hecho la tarea. Mentira, no es así. O sea, no es que uno tiene que engañarse con esas cosas, tiene que hacer el ejercicio porque eso es lo que les pido que hagan. Entonces van a tener mucho cuidado al hacer su tarea de verdaderamente hacer su tarea. Habrá cosas en las que alguien no se dio cuenta y no le queda otra, pero puede agarrar en su tarea y decir, por ejemplo, cuando me entregue su tarea, escribir algo así como aquí, ¿no? Uno pone y dice, no entiendo. Y después dice, preguntar en clase. Me sube su tarea así y me pregunta antes de subir. Entonces, ¿ha hecho su tarea? Sí. ¿Ok? Van a tener mucho cuidado en hacer su tarea. Es muy importante. Está en el plan global. No es que me he inventado en los últimos días. No es que los alumnos me he dicho, no, los voy a fundir. No, jóvenes. Tienen que ir con cosas simples y darle tiempo. ¿Les ha quedado muy claro eso? Por favor, levanten la mano a los que les ha quedado claro. Muchísimas gracias. Por favor, bajen su mano. Disculpe, ingeniero, ¿podría hacer una preguntita más? Adelante. Antes de continuar. Sí. Bueno, va relacionado tal vez un poco con la anterior diapositiva, con el empuje. Cuando vemos que el empuje, bueno, nos dijo que el empuje se muestra directamente en la balanza, como se ve exactamente ahí. Pero en los procedimientos de los ejercicios, bueno, veo que en realidad lo que nos mide el dato de la masa, o sea, no sé si es que nos mide la balanza del empuje o nos mide realmente el peso, digamos, sumergido. Y lo que hacemos es restar el peso que tenía la muestra en el aire de la muestra que está sumergida. Digo, se resta la muestra en aire menos la muestra sumergida. Evidentemente es importante distinguir aquello. En el fondo, la idea es hallar el empuje, pero para hallar el empuje uno tiene que tener cuidado de la forma. Entonces, puede usar de una u otra manera. En el primer ejercicio, pues no vemos eso, pero sí sabemos algo. Nos dice, mire lo que realmente tiene es este dato, la muestra envuelta en cera en el aire y dos,
la muestra envuelta en cera sumergida. Entonces, a partir de ese detalle, uno dice, veo que esto significa el caso de la izquierda, el caso 1. Así se llama cuando estoy en el caso 1. Ahora, en el caso 2, podría hasta utilizarse el mismo término, pero para evitar confusión, porque no hay que olvidarse que yo estoy haciendo, ¿no? Esa es la idea. Yo soy el que estoy haciendo el ensayo, entonces yo sé qué he hecho, ¿no? No hay nada más. Entonces, en ese sentido, como estoy haciendo, sé qué he hecho, pues aquí, ¿dónde? Aquí. Lo que digo es para distinguir recipiente apoyado sobre la balanza. En ese caso, el valor ha sido eso. Eso es todo, no hay otra cosa. Me avisa en uno y otro qué está sucediendo. Entonces, no es que ustedes tienen que ser detectives y es parte de esta materia el averiguar qué está detrás. No, es laboratorio, por lo tanto sabemos. Si en un examen uno dice, no entiendo bien, no está muy claro, hay una ambigüedad y desea preguntar, pues no hay problema en que yo aclare. ¿Por qué? Porque han hecho el ensayo ustedes, ¿no? O sea, hay cosas que hay que investigar qué hay detrás, pero aquí no, es parte de aquello. Entonces, en este ejercicio dice recipiente apoyado sobre la balanza, por lo tanto, las operaciones no son las mismas en este otro ejercicio. En este ejercicio del que estamos hablando, la operación es otra. Entonces, el dibujo ya no es el anterior, es este de acá. Entonces, ese empuje es directamente el valor que se ve ahí. Por lo tanto, el volumen es ese. Si hubiéramos hecho lo otro, está bien, habríamos hecho lo otro, pero el valor sería el mismo. No sé si a eso te referías y te contestó bien o querías saber otra cosa. Sí, está bien, ingeniero. Entendido. Muy bien. Bien, entonces ahí está el otro ejercicio. Hasta ahí. Y para este otro ejercicio, igual hay unos valores, en especial aquí en kilonewtons por metro cúbico, además sale un cierto valor. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte B? Luego hemos dicho en laboratorio. Queremos además ver cómo se ejecuta el ensayo de gravedad específica en los sólidos. Eso ha sido la clase anterior. Y ahí hemos dicho, hay que calibrar el pignómetro, hay que asegurarse, ¿no?, de tener la masa. A continuación, con agua a diferentes temperaturas y después asegurarse de tener nuestro sólido con agua y sin vacíos y obtener la masa total a una cierta temperatura, vaciar aquello y obtenemos la masa de los sólidos. Entonces, de esa manera obtenemos la gravedad específica de los sólidos en definición y con todos esos detalles hemos visto que la clave es encontrar cuánto de agua no ha entrado. Si encontramos el volumen de agua que no ha entrado, es lo que está aquí, hemos encontrado el volumen de sólidos. Por lo tanto, la ecuación así simple termina en masa de los sólidos sobre la masa del agua que no ha entrado.
Y un ejercicio, perdón, y aparte se reporta 20 grados. Si no se anota 20 grados, se entiende que se está reportando a 20 grados. Y un ejercicio, el 1.3, con esos datos, y muy importante, y lo vuelvo a decir, no es cuestión de poner masa del agua, masa de los sólidos sobre masa de agua que no ha entrado, sino que hay que saber llegar a esto, que es la definición. Entonces, en este ejercicio, lo primero es escribir eso fácil, igual que en el otro caso, la definición de gravedad específica de los sólidos, que nos lleva a esto, y a continuación, la definición de densidad del agua, que nos lleva a esto, con el concepto de que el volumen de agua que no ha entrado es el volumen de los sólidos, y sustituyendo, esa es la gravedad específica de los sólidos. Y unos resultados. Preguntas sobre este ejercicio, estos valores y todo aquello. No olvidemos que a esta altura ustedes tienen en su, como se dice, ustedes tienen en su hoja su nombre, la fecha, este ejercicio resuelto, su firma, y seguramente son precavidos y además ya está en PDF, ¿no? Y han pensado en esto, han resuelto y han dicho, me queda claro, o ha surgido alguna duda, entonces pueden mencionar lo necesario. Preguntar, comentar. Bien. Vamos adelante. El día de hoy podría en este momento decir suban su tarea, pero no lo voy a decir. Acumulamos para otro. Si alguno dice de esta me salvé, realmente es verdad, de esta se salvó. Asegúrese de que la siguiente clase realmente haga sus ejercicios. Muy bien. Otra vez volvamos a nuestro contenido. Nuestro contenido ahora es este y estamos en qué porción. Aquí en fases del suelo todavía tenemos que seguir hablando y estas fases del suelo ya tienen el problema 1.1, el 1.2 y el 1.3 resueltos, hechos, entendidos, preguntados y todo aquello, ¿no? Está listo, parte de su conocimiento. Entonces, seguimos con fases del suelo y volvemos a ver nuestro modelo, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro diagrama de fases, ¿no? Y veo el sólido, agua, aire en nuestro diagrama de fases, el sólido, masa de los sólidos, masa de agua, una masa total. Y el sólido, volumen de sólidos, volumen de agua, volumen de aire, volumen de vacíos, no hay problema. Y ahora introduzco algo más, un artificio matemático. Esa es la palabra y no se van a olvidar. Un artificio matemático. Y digo, ahora yo quiero tener un modelo matemático en el que el volumen de sólidos sea 1. Está bien, puedo hacer eso, ¿no? Le pongo volumen de sólidos 1 y estoy listo. Y arriba el título dice modelo del volumen unitario de sólidos. Volumen de sólidos unitario, ¿no? Y claro, si el volumen de sólidos es 1, está bien. Eso involucrará algo en las matemáticas. No porque el suelo tenga volúmenes de sólidos 1, es un artificio matemático. Puedo ver algo más y decir, bueno, algunas veces todos los vacíos los llena el agua. En ese caso, el suelo está saturado. Sólido agua, no aire. El volumen de vacíos es solo el volumen de agua. Está bien, es normal. Se llama suelo saturado. En ese caso, puedo yo decir que el volumen de sólido sea 1. También puedo decir artificio matemático, un modelo diferente.
Bueno, en realidad el mismo, ¿no? Solo que puedo yo decir que en cualquier suelo húmedo o seco o en un volumen saturado se aplica lo mismo. Puedo hacer otra cosa, puedo yo decir que el volumen sea 1. También matemáticamente para hacer operaciones puedo decir eso, volumen total igual a 1. ¿Es posible? Es totalmente posible. En ese caso, ahí arriba dice modelo del volumen unitario total, volumen total unitario. Bien, entonces vuelvo a este volumen unitario de suelos. Estoy volviendo. Y digo, mi suelo siempre tiene sólido, agua y aire. Vallejos, ¿desea preguntar algo? No, Inge, se presionó automáticamente. Uy, ¿qué algoritmo tienes para eso? Es que con mi cuaderno, lo Ah, hemos... no es automático. Entonces hay que decir, disculpe, he movido y he presionado sin querer. Claro, porque hay que asumir un poquito la responsabilidad. Aunque aquí no importa, pero he aprovechado para decir eso. No es un error, disculpe, sin querer. Se ha presionado, uno dice, ucha, ¿qué está pasando detrás, no? Agentes encubiertos tras nuestro Classroom. Pero no digas más, entiendo, pero quería enfatizar en eso, ¿ok? Bien, entonces sigamos. Entonces, estamos diciendo que el volumen de sólidos es igual a 1 normal, ponemos nosotros, decidimos eso. Entonces, si el volumen de sólidos es igual a 1, yo veo acá y me dice, este es el volumen de agua, este es el volumen total, y yo sé que un volumen, por supuesto, y escribo eso acá, un volumen es el volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Y estoy diciendo que el volumen de sólidos es 1 matemáticamente, ¿no? Esa es la clave. Eso se vuelve 1. Entonces, de ahí viene que el volumen sea 1 más el volumen de vacíos. Y yo sé de memoria otras relaciones. Por supuesto, la pongo aquí una que voy a necesitar, ya va dirigido. El índice de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, ¿verdad? Por lo tanto, si el volumen de sólidos es 1, matemáticamente puedo escribir que el índice de vacíos es el volumen de vacíos. Y si el volumen de vacíos es el índice de vacíos, el volumen aquí arriba termina en ¿qué? Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 1 más el volumen de vacíos, que es E, 1 más E. Digo, algo tiene que servir esto, ¿no? 1 más E. Bien. Voy al otro lado y digo, ¿será que puedo también utilizar alguna de estas relaciones? ¿Será que puedo, por ejemplo, pensar, se me ocurre, ¿no? Por supuesto estoy dirigiendo algo, ¿no? Pero digo, recuerdo que había la gravedad específica de los sólidos. Definición peso unitario de los sólidos sobre el peso del agua o la densidad de los sólidos sobre la densidad del agua. Consecuencia, densidad de los sólidos, masa de los sólidos sobre el volumen de los sólidos, que ahora va a ser 1 sobre la densidad del agua. Entonces la gravedad específica de los sólidos puedo yo en este caso escribir como la masa de los sólidos sobre la densidad del agua. ¿Puedo? Entonces, aquí la masa de los sólidos es inmediata, ¿verdad? Entonces, aquí en esta relación puedo yo decir
La masa de los sólidos es la gravedad específica de los sólidos por la densidad del agua. Y puedo utilizar más ecuaciones, es decir, por ejemplo, el contenido de humedad, definición masa del agua sobre masa de los sólidos, ¿verdad? Consecuencia, la masa del agua que está arriba va a ser contenido de humedad por la masa de los sólidos. Y acabo de ver qué es la masa de los sólidos. Entonces, la masa del agua va a ser el contenido de humedad por la gravedad específica por la densidad del agua. Ahí está listo. Entonces, una vez que yo tengo esas relaciones gracias a que he hecho ese artificio matemático, esa es la palabra exacta y no hay que olvidarse, entonces puedo yo hacer algo más. Y a eso voy. Déjeme un segundo mirar. Ok, estaba mirando quién llega. Ok, quién se va a salir lo admito otra vez. Hecho, mirado aquello. Entonces digo, ahora cambio de color y voy a hacer algo más sabiendo esto, ¿no? O sea, el volumen de sólidos 1 con las definiciones que conozco y me ha permitido llegar a esto. Entonces, ahora digo, voy a yo escribir, por ejemplo, la definición de densidad o peso unitario en el fondo, ¿no? Pero anoto aquí definición de densidad seca primero, densidad seca, es masa de los sólidos sobre el volumen. Y la masa de los sólidos puedo reemplazar por GS rho del agua y dividido entre el volumen 1 más E. Y la densidad no seca, puedo yo poner la masa total, ¿no? Y la masa total es la masa de los sólidos más masa del agua. Y si ustedes ven, lo que acabo de hallar es 1 más contenido de humedad, GS por rho del agua dividido entre 1 más E. ¿Por qué? Porque la masa de los sólidos es GS rho del agua y la masa del agua es contenido de humedad por lo mismo. Entonces de ahí viene eso. Y digo, qué interesante, aquí ha aparecido en lo que acabo de hacer el índice de vacíos adicional en esta relación. Y no porque el suelo tenga volumen de sólidos 1 y sirva solo cuando el volumen de sólidos sea 1 metro cúbico, por decir algo. No, matemáticamente esa relación es correcta. Entonces aquí aparecen las relaciones de volumen. La primera es E. Por lo tanto, ¿tengo que hacer ensayos para medir el índice de vacíos? No. Tengo que hacer ensayos para medir el contenido de humedad, el peso unitario, la densidad y después la gravedad específica y eso condiciona mis valores de. Y este es un ejemplo. Bien, entonces lo que se hace en mecánica de suelos es simplemente dar a partir de esto varias definiciones. Aquí hemos llegado a una. Entonces llegamos y decimos, vamos a hablar del peso unitario, gamma, en lugar de la densidad misma, ¿no? Pero es lo mismo. Esta densidad, 1 más contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos por la densidad del agua, 1 más E. Entonces expresado como peso unitario. Entonces en su texto aparece una tabla de las relaciones a las que podría llegar. Me ha bastado una para entender que se puede. Entonces aquí me dice, mire, el peso unitario húmedo es gamma y gamma puede darse en función de estos parámetros en base a lo que acabamos de decir y la relación es esa. Entonces específicamente aquí hay que anotar en la tabla para no confundirse. Esto quiere decir gamma es igual a eso.
gamma es igual a esto, gamma es igual a esto, gamma es igual a eso, gamma es igual a eso. El peso unitario del suelo es ese. Y me pregunto, ¿alguno de estos es el que acabo de ver? Sí, el primero, ¿no? El primero es el que acabo de ver, de dónde sale. 1 más contenido de humedad, GS, gamma el agua, 1 más E. Y el resto, bien, cambian un poco los parámetros. Aparece el S, aparece aquí el contenido de humedad IS, etcétera, ¿no? Aquí la porosidad. Entonces digo, hay relaciones. Puedo llegar a eso. En su examen, este es un formulario. Tu texto es solo eso. Bien. A continuación, puedo llegar a lo mismo con el peso unitario seco, ¿no? Entonces pongo aquí la otra parte de la tabla, tiene el peso unitario seco. Y vuelvo a decir, entonces el peso unitario seco es eso, el peso unitario seco es también eso, el peso unitario seco es eso, o estos son diferentes relaciones reales. Y hay más, estas de acá, ya no voy a más detalle, pero también esas son relaciones. Y estrictamente, aquí veo que aquí está el gamma sat, entonces anoto gamma saturado. ¿Y qué quiere decir gamma saturado? Que específicamente el suelo no tiene aire, todo el agua llena aquello. Entonces ahí están las ecuaciones y estos valores deberían verse como gamma saturado es igual a eso. No hay que saberlas de memoria, son solo relaciones que entiendo de dónde salen. Y ahí vuelvo a traer esta figura y en esta figura ahora me queda mucho más claro de qué hablábamos. No está en su texto, no tiene que estar en su texto porque no es una figura que la utilicemos para sacar unos y otros valores, pero sí para entender que hay una relación. Entonces yo tengo un suelo, todavía no sé para qué, ¿no? Estoy empezando, si es una presa, si es una fundación, no tengo idea. Pero tengo el suelo que lo voy que alguna obra civil va a ir encima o lo voy a utilizar para alguna obra civil. Y de ese suelo ya sé algunas propiedades y además propiedades físicas. Entonces en el laboratorio de ese suelo voy y me dice, mire usted, tiene un suelo que tiene tal contenido de humedad, tal peso unitario o densidad, anoto densidad, y además tal gravedad específica de los sólidos de laboratorio. Y debido a esto y a la relación que hay en las definiciones, ese suelo obligatoriamente tiene un índice de vacíos, una porosidad y un grado de saturación que los puede calcular con las ecuaciones anteriores. Y aquí está el ejemplo de esa relación, como ejemplo nada más. No es que esta tabla sirve para calcular valores de todos los suelos, no, son las ecuaciones. Pero me sirve para decir, por ejemplo, si yo tengo, y voy a utilizar el mismo valor de antes, una densidad en kilogramos por metro cúbico de 1700, inmediatamente se relaciona con un índice de vacíos y una porosidad. Sí. Entonces noten, de densidad que está aquí, puedo yo relacionar con índice de vacíos y porosidad. Y luego me dice, además ese suelo tiene un contenido de humedad tantos, entonces digo, me invento cualquiera, un contenido de humedad tantos. Y digo, este es el contenido de humedad. ¿Y eso se relaciona con qué? Que tenga eso, con ese punto, por lo tanto, con un grado de saturación. Entonces, si además tengo
el contenido de humedad y la densidad se relaciona con el grado de saturación. Y me dice, esa relación además depende de la gravedad específica. Esa tabla ha sido preparada para una gravedad específica, GS. Entonces entra también aquello. Esa es la relación y acabo de ver las ecuaciones. Bien, diré algo más antes de que puedan hacer sus preguntas. Un ejemplo. Así como han resuelto los anteriores, ahora dicen, me pide hacer qué. A partir de una de esas ecuaciones de la tabla, me pide demostrar la ecuación. Entonces uno dice, esto sí que no es suelos, ¿no? Esto es álgebra. Sí, está bien. ¿Cuál es la ecuación? Esta que dice, el peso unitario seco es igual a eso. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Lo más aconsejable es utilizar uno de esos modelos. El que hemos visto es ese. Pero también en algunas ecuaciones es más fácil poner el volumen total igual a 1. Y con eso, lo que acabamos de decir, entonces el índice de vacíos es el volumen de vacíos, la definición de grado de saturación, definición de contenido de humedad, y utilizo esas definiciones en la ecuación y hago algo. Es la única forma, no como ustedes quieran, no es una relación de álgebra. Pero esto es un ejercicio para saber que todas esas relaciones pueden demostrarse matemáticamente y ustedes se quedan tranquilos. Para eso está ese ejercicio 1.4, que es igual obligatorio. Muy bien. Algo más antes de que puedan hacer sus preguntas. Entonces, si volvemos aquí con el título Fases del suelo, hemos entendido y no hay lugar a quedarse atrás que existe el contenido de humedad, el peso unitario y la gravedad específica de los sólidos. Existe es un término, quiero decir, realmente esas son definiciones en el suelo y nos muestran las características físicas, cuánto de agua hay, ¿no? ¿Qué masa, en qué volumen? ¿Qué masa de solo sólidos? ¿No? Cosas de ese estilo. Entonces, son relaciones físicas, por supuesto. Son relaciones gravimétricas asociadas con la masa y se las mide en laboratorio. Y ustedes ya son expertos en contenido de humedad, peso unitario y gravedad específica en los sólidos. Por supuesto, si les toca, por decir algo, podría tocarle a alguno, sale de la universidad, obtiene su título y se va a trabajar y le dicen, vente a esta carretera estamos construyendo. Y le dicen, mira, la persona encargada del laboratorio de suelos, aquí tenemos un laboratorio, se ha ido. Por favor, tú encárgate. Y al irse no ha dejado planillas, nada. Pero nos ha dejado las normas aquí, están las normas que usamos. Entonces, ¿puedes encargarte? La respuesta es sí. Y este es un ejemplo, ¿no? Hay más cosas, pero este es un ejemplo. Entonces, ustedes pueden hacer el contenido de humedad, el peso unitario, la gravedad, entienden la idea, pueden hacer planillas, además ver la norma, horas que debe hacer ciertas cosas, cuánto tiempo bato el suelo en la gravedad. No he visto, pero veo, digo, dice mínimo 1 hora, por decir algo, ni me acuerdo. Cosas de ese estilo. Entonces, sí pueden hacer eso en laboratorio. Y después pueden calcular otros parámetros físicos, por supuesto que pueden, y saben qué quieren. Y no es que dicen, yo llevé en suelos en sexto, pero ya no me acuerdo nada. Lo único que me acuerdo es que me encantaba grabar las clases para después. No tiene sentido. Hay que aprender ahora y está el texto, ¿ok? Y de ahí viene el índice de vacíos, el grado de saturación y la porosidad que saben. Es parte de la ingeniería civil. Ahora, si con los años nunca utilizan esto, no hay problema. No hay problema. Pueden olvidarse, es normal. Pero cuando uno empieza, tiene que saber de memoria porque ha aprendido en el camino, ha entendido bien
las propiedades físicas hasta acá del suelo. Bien, entonces pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces yo llamo lista. ¿Está Alex Alejandro Hurtado aquí? Sí, ingeniero, buenos días. Buen día. ¿Está Carlos León Quiroga? Sí, ingeniero, buenos días. Buen día. ¿Está Daniela Grisel Pérez? Sí, Inge, buen día. ¿Está Elizabeth Montaño? Ok. ¿Está Grover Lunasco? ¿Está Grover Lunasco? Bien, ¿me das una explicación de por qué no tienes foto? Y veo una G ahí. Grover Lunasco. Ok. ¿Está Miguel Gutiérrez Arias? Sí, Inge, presente. Bien. ¿Está Javier Choque Vilca? Sí, buen día, presente. ¿Está Tatiana Jiménez Sánchez? Sí, Inge, buen día. Bien. Ok. La última parte de la clase, entendiendo todo esto, ahora uno dice, excelente, ¿qué otra cosa puedo hacer en laboratorio con esto? En laboratorio, ¿no? O sea, si nos toca ir, a pesar de que nunca he pisado un laboratorio. Ahora, acuérdense bien eso, o sea, están capacitados para ir a un laboratorio en cuanto a conceptos. Les he dicho que todavía tendrían que leer la norma, está bien, ¿no? Está bien, no hay problema. Esa es la idea. Ledesma, adelante. Disculpe, ingeniero, no llamó mi nombre. Sí, no, hay 94 conexiones y he llamado a algunos al azar. Entonces, el resto sé que están porque veo, pero es un control de si se han ido o han dejado su celular o cualquier cosa. Si alguno no contesta y desaparece porque se ha ido, entonces lo saco y no cuenta su asistencia. Pero no puedo hacer eso de todos, ¿ok? Está bien, ingeniero. Bien, entonces decíamos, ¿qué otra cosa en el resto de la clase? ¿Cómo además puedo usar estos conceptos, las propiedades físicas que he aprendido hasta ahora de un suelo? Y hay unos problemas que me van a ayudar a aplicar algo más. El problema 1.5, y ahí está para usar relaciones de peso-volumen. El problema 1.6 para utilizar relaciones de peso-volumen. Y el problema 1.7 para usar relaciones de peso-volumen. Usemos y pensemos en el ejemplo 1.7. El ejemplo 1.7 dice esto. Y aquí me ha venido a la memoria algo. Por favor, van a tener cuidado de usar el texto último. No es que tiene grandes variaciones con otros semestres, pero cada semestre tiene sus variaciones para
cambiar errores, mejorarlos, cambiar algunos ejercicios para que se entiendan mejor, cosas de ese estilo. Entonces, no van a meter la pata de enviarme sus ejercicios de otro semestre, ¿no? Eso van a tener mucho cuidado. Bien, hasta ahora de los ejercicios que hemos visto, ahorita estamos viendo el 1.5, 1.6 y el 1.7. Del 1.1 al 1.4, ¿qué dirían ustedes? Quizás no tienen que saber todos, ¿no? En realidad no tendría que saber nadie porque son nuevos, pero como algunos ya saben algunas cosas, ¿ha habido algún problema nuevo con respecto al anterior semestre? ¿Alguien sabe algo? La respuesta es sí, van a tener mucho cuidado en usar el texto de este semestre. Bien, entonces sigamos con el problema 1.7 el resto de la clase. Se dispone de una muestra de 803 gramos con un contenido de humedad de 5%, 5.04% y una gravedad específica de los sólidos de 2,87. Se han hecho ya ensayos y se sabe qué cantidad de muestra tenemos. Se desea colocar una parte de esta muestra en una caja de corte de 100 centímetros cúbicos. Primera vez que escucho que es caja de corte, no hay problema. Entiendo que voy a hacer algún ensayo que voy a aprender a futuro, pero ahora me basta saber que tiene un volumen de 100.00 centímetros cúbicos con un grado de saturación de 85%. Va a suceder algo, quizás sea por una presa y yo ya he hecho cálculos y sé que va a llegar a esa saturación. Y quiero saber cómo se comporta, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, si ese es el caso, además dice, y un índice de vacíos de 0,65. ¿De dónde salen esos datos? En este ejercicio de mi cabeza, nada más. Pero son datos que podrían ser reales en un proyecto cualquiera, ¿no? Poco a poco van a ver qué se necesita en un suelo a futuro. Ahora solo es la idea de algo asociado con laboratorio, con las relaciones de peso-volumen. Bien. Aquí después dice, se pide determinar la cantidad de suelo húmedo que hay que tomar de la muestra inicial y la masa de agua que hay que añadir o quitar a esta parte de la muestra para cumplir las condiciones especificadas. Bien, uno dice, no he entendido nada, seguramente me va a explicar. Sí, vamos con calma. ¿Qué es lo que realmente se pide? Dice Michael Jr. Perdón, ingeniero. Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu micrófono se prende? ¿Cuál es la respuesta?
Michael Junior Figueroa. Bien, entonces, ¿qué es lo que decía? Tenemos en la mano, tenemos esto que está aquí, una cantidad de suelo. ¿Qué suelo? Nadie nos ha avisado, no importa. Y vemos la masa de aquello y es de 803 gramos. Sabemos, porque le hemos puesto a la balanza. También hemos ya hecho el contenido de humedad y sale 5.04%. Conocemos que ahí hay tal cantidad de agua comparada con los sólidos y el contenido de humedad es 5.04%, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Vengo aquí a mi enunciado y me dice, se dispone de una muestra de 803 gramos con un contenido de humedad de 5.04% y la gravedad específica de los sólidos de 287. Entonces, no está aquí inmediatamente, pero entiendo igual aquello, ¿no? Que hay un valor dado de gravedad específica de los sólidos. Y anoto eso acá. Y para anotar, primero le digo lápiz y pondremos aquí la gravedad específica de los sólidos es 2.87. Medido como he aprendido en la clase anterior y repasado en esta. Valor conocido. Y después de hacer esos ensayos, tengo esto de acá. Tengo los 803 gramos. Y ahora me dice el ejercicio, ahora yo deseo colocar parte de ese suelo, o quizá entre todo, o quizá me falte, pero debo poner parte de ese suelo y ahí está la flecha a este volumen. Y ese volumen es conocido, 100 centímetros cúbicos. Pero tengo que cumplir algunas condiciones. ¿Y por qué tengo que cumplir esas condiciones? No es nada difícil. Alguna cosa de un proyecto. Y me dice, debe cumplir con que el índice de vacíos que entre a esta caja sea 0.65, además que el grado de saturación sea 85%. Debo cumplir con aquella. Bien, entonces tengo que usar las relaciones de peso-volumen. Y empiezo a buscar, y aquí ya he copiado, ¿no? Para poder explicar bien. Utilizo mi texto y veo aquí habían varias relaciones que he aprendido hoy de peso-volumen. Entonces digo, esta es una asociado con el peso unitario seco, hay otras con el peso saturado, hay otras con el peso húmedo. Y miro, el peso unitario seco es eso, el peso unitario seco es eso, y así hay varias. Pero especialmente me dice, si yo conozco el grado de saturación y conozco el índice de vacíos, pues tendré que buscar algo relacionado con aquello y con lo que además tengo, ¿no? ¿Qué tengo? La gravedad específica de los sólidos, porque esa se va a mantener. El contenido de humedad es aquí, no necesariamente aquí, porque incluso me dice la cantidad de agua que tiene que añadirse o quitarse. Entonces está bien, digo, especialmente el índice vacío. Si busco, y
Y encuentro esta y me dice, aquí sí estoy hablando de peso unitario, entonces el peso unitario seco es la gravedad específica de los sólidos por gamma del agua por 1 más E. ¿Me va a servir o no? No sé, pero entiendo que sí. Entonces veo que el E que me está pidiendo que debe tener este suelo aquí condiciona con la gravedad específica de los sólidos el gamma D de aquí. Digo, excelente, lo calcularé. O sea, en este primer ejercicio solo lo calculo. Poco a poco van a aprender a dirigir hacia dónde ir para obtener lo que nos está pidiendo. Ahora nos basta entender que hay esa ecuación. Entonces la pongo aquí, digo, para esta situación voy a utilizar esta ecuación, la densidad seca, y ya voy a tener un parámetro más aquí. Y es muy importante obtener la densidad, ya van a ver por qué. Entonces tengo eso y todo. Con frecuencia calculo eso. Me dice, en esta misma situación, quiero calcular el peso unitario, la densidad seca. Ahí está la ecuación. Conozco que el primero es 2,87, el segundo es 1, el E es 0,65 porque me pide, y de ahí que yo sé la densidad seca aquí. Y anoto bien clarito. Pongo otro color para que se distinga bien. Y pongo aquí la densidad seca es conocida. Y ahí está. Es 1,739 gramos por centímetro cúbico. Excelente densidad. Si en algún rato hay que utilizar alguna fuerza, un peso, no me desespero. Gramos fuerza, gramos masa son el mismo número, no hay mayor problema. Bien, entonces sí conozco. Y ahora la clave es que además sé la definición de densidad seca, ¿no? Entonces vengo aquí y digo, sé la definición, aquí está. La densidad que conozco ahora, sé que quiero llegar a esa densidad por esta propiedad del suelo, por E, es masa de los sólidos sobre el volumen. Entonces conozco el volumen, por lo tanto inmediatamente digo la masa de los sólidos es la densidad seca por el volumen y sustituyo esos valores, gramos por centímetro cúbicos por centímetro cúbico. Entonces esta operación me da que la masa de los sólidos que deben entrar aquí es de 173,90 gramos. Muy bien, entonces digo, ya sé, además de esta densidad, cuál debe ser la masa de los sólidos. Son datos que voy obteniendo. En otro problema tendré que utilizar otra ecuación, otros parámetros, no importa. En esta suena razonable conocer eso, entonces conozco la masa de los sólidos. Y ahora digo, ¿de dónde tiene que venir esa masa de los sólidos? Pues de aquí. Y no sé cuánto, pero me voy a imaginar que saco una porción esa. Y esta porción del suelo, por supuesto, que tiene una masa y me avisa que tiene agua. Y esa masa a este lado es una masa de sólidos más una masa de agua, ¿verdad? Y con un contenido de humedad. Y digo, ya, qué interesante. Como yo he calculado la masa de sólidos que tienen que entrar aquí, entonces sé que es esa masa de sólidos. Si además puedo saber la masa de agua, voy a poder calcular la masa. Y el problema me dice, ¿cuánto de aquí debo sacar para introducir aquí que ocupe ese volumen? Entonces está a punto y digo, pero yo he visto en el problema anterior que en estos casos, además, el contenido de humedad, este que está aquí, el contenido de humedad, que por definición es masa de agua sobre masa de los sólidos, me va a permitir saber eso, la masa de los sólidos y la masa del agua, ¿no? Es la ecuación que hemos visto en el problema 1, 2.
Y digo, hay una relación entre la masa total y la masa de los sólidos como masas y por lo tanto también como pesos unitarios. Si vuelvo yo a ver mis tablas, puedo yo, por ejemplo, ver esta de acá y digo, esta de acá que es una relación de formulario, puede igual escribirse como la masa de los sólidos es igual a la masa total sobre 1 más contenido de humedad, que es la misma ecuación que hemos demostrado hace un momento, ¿no? En el problema 1.2. Este gamma es sobre volumen, este gamma de sobre volumen, de ahí que esto sea de esa manera. Entonces, esta idea está asociada a la masa total con los sólidos y el contenido de humedad. Entonces, de ahí viene, volviendo a nuestro ejercicio, de ahí viene que en este ejercicio uno pueda decir entre esta y esta ecuación, es la misma, o el formulario, eso es lo que quiero decir, puedo yo inmediatamente decir la masa total tiene que ver con 1 más el contenido de humedad por la masa de los sólidos, porque la masa de los sólidos es la masa sobre 1 más contenido de humedad. Entonces acabo de ver ¿cuánto es la masa de los sólidos? 173.90. Y yo sé cuál es el contenido de humedad, 5.04. Entonces puedo calcular la masa. Y eso es lo que está aquí. Entonces la masa es 1 más contenido de humedad, masa de los sólidos. Pongo los valores. Y ese valor, la masa que tiene que salir de ahí, está ya aquí. Entonces esa masa es 182.66 gramos. Si saco esta masa de aquí, había 803, pero saco 182.66, pongo una balanza hasta que dé los 66, 2 decimales de gramo. Entonces saco eso y ese suelo lo pongo aquí. Entonces va a tener esa masa de los sólidos. Como he hecho en laboratorio, no estoy viendo ahora cómo, pero he hecho que llegue exacto ahí. Entonces ocupa 100, consecuencia, la densidad seca va a tener que ser 173.90. Y adicionalmente, el índice de vacíos va a tener que ser 165. Primera parte completada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Y después de eso, uno dice, pero, y la otra condición está, grado de saturación 85%, ¿cumple? No necesariamente. Aquí había una cantidad de agua, una cantidad, ¿no? Porque a partir de eso también puedo despejar. Si sé la masa total, la masa de sólidos, sé la masa de agua. No le he calculado todavía, pero sé que hay un valor. Entonces, cuando ponga aquí esa misma cantidad de agua, no se está evaporando nada, me va a dar algún grado de saturación. Habrá sido 85%. De lejos sería mucha coincidencia que sea aquello. Entonces, hay que pensar en algo más, en aumentar o quitar agua a la que ya hay. Entonces, normalmente para eso uno sigue buscando. Dice, no me olvido que en mi recipiente, he calculado la masa de los sólidos, sé cuánto masa de sólidos hay, la densidad seca, la gravedad específica de los sólidos ya había medido y ahora tengo que cumplir con ese 85%. Entonces busco alguna otra ecuación y encuentro que el peso unitario seco, también el peso unitario seco, puede expresarse así, puede de las otras maneras, pero aquí me interesa esta. ¿Por qué? Por los datos que tengo. Entonces digo, muy interesante, esta ecuación la puedo poner aquí, pero en función de densidad. Y de ahí digo, conozco yo la densidad seca.
Conozco la gravedad, por supuesto la densidad del agua. Conozco el GS y pregunta para ustedes y espero que me respondan. ¿Conozco el contenido de humedad o el grado de saturación en esta ecuación? ¿Cuál de los dos o los dos? El grado de saturación. El grado de saturación, este de acá. El contenido de humedad conocía de la muestra que estoy trayendo, pero no de esta aquí. El grado de saturación es el que conozco, entonces aquí está solo una forma de despejar, se utilizan su calculador, está bien. Entonces el contenido de humedad tiene esa ecuación. Despejo esos valores y me dice el contenido de humedad aquí va a terminar siendo 19.26%. El inicial era 5.04%, eso queda muy claro, ¿no? El inicial era 5.04%. Y para que cumpla esas condiciones tiene que ser 19. Entonces, otra vez la definición, contenido de humedad, masa de agua sobre masa de los sólidos, cambio de contenido de humedad, cambio de masa de agua sobre masa de los sólidos, matemáticas. Despejo el cambio de masa de agua, esto de acá, y sé cuál es el contenido de humedad final inicial, y con esa ecuación me dice ahora, entonces, la cantidad de agua que hay que añadir, si hubiera salido negativo, quitar, es 24.73. Y eso era lo que me pedía. Bien, por supuesto, ahora hay que practicar, ¿no? Este es un ejercicio resuelto de su texto y se espera que trabajen sobre el ejercicio 1.5, como había mostrado aquí, 1.6 y 1.7. ¿Para cuándo? Para el jueves. 1.5, 1.6 y 1.7. Y al principio pueden hacer todas sus preguntas. Pero ya tiene que estar su ejercicio en PDF con las condiciones que hemos dicho. Bien, entonces con eso hemos acabado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Inge, disculpe. Adelante. Revisando los exámenes pasados, había una nota que decía que teníamos que deducir las fórmulas o las ecuaciones que no estaban en el formulario. ¿Y Correcto. estas ecuaciones van a estar en el formulario? Sí. Exacto. Esas que les he mostrado son las mismas del texto. Entonces, en este no hagan con el formulario, sino con el texto. Y quizá me ayudas, y en el texto, ¿en qué página están estas ecuaciones que les he mostrado? ...48 y 49. Eso. Entonces, esas van a estar en el formulario del examen y ahora tienes que utilizar esas de tu texto, porque el texto es la clave. Gracias, hija. Bien. ¿Alguna otra cosa? Bien. Cerremos ahí. Tengan muy buena semana hasta el jueves.